enriquecimiento de mis clases. Sus preguntas, sus aportaciones, que en el fin de semana se acuerdan de mí y me mandan una recomendación de un libro, una recomendación de un documental, una conferencita que va a haber así y yo la paso al grupo. Mis estudios, bueno, empecé a dar clases hace 32 años cuando nos cambiamos otra vez de ciudad y en un desayuno de bienvenida me tocó otra regia que las de Monterrey, como dice una de Sonora. No, 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 es que las de Monterrey, si no están poniendo un colegio, están haciendo galletas para vender, dice. No es posible. Pues la regia me tocó ahí, tenía 30 años de vivir en Sonora y me dijo, ay, Blanca, deberías darnos unas clases. Y le digo, ¿cómo qué se te antoja? ¿Cómo para qué? Pues para poder entenderle a los noticieros, ¿sí? Entonces yo tengo esta cantidad de años enfocada a que las mujeres que están en mi clase le entiendan al libro, le entiendan a la película, le entiendan a los noticieros. Por eso siempre voy a estar dando clases de historia y haciendo bromas o poniendo paréntesis culturales de lo que está pasando ahorita. A veces doy clases de filosofía, a veces de geopolítica, a veces de religiones, depende, ¿no? De los momentos. Pero siempre les voy a decir, paréntesis, y voy a meter algo contemporáneo. Porque para mí, si mis clases no ayudan a entenderle a los noticieros, pues quiere decir que no estoy cumpliendo mi cometido. En otro cambio de ciudad, terminé mi maestría. Mi maestría es una maestría en estudios humanísticos, en este tiempo recién inaugurada en Latinoamérica. ¿Por qué estaba recién inaugurada en Latinoamérica? Porque va a ser la primera maestría el primer programa en estudios de posgrado con enfoque postmoderno. La posmodernidad ya tiene ahorita 40 años. Nosotros hemos vivido por 40 años en una era, en una época que se llama posmoderna. Desde la pandemia ya está definido que se nos acabó. Ya la posmodernidad no existe. Nuestro mundo, nuestros jóvenes, nuestros procesos económicos y sociales simple y sencillamente agarraron paso redoblado, pero no para enfrente, ¿sí? Fue una cuestión tangencial. ¿Qué les estoy diciendo? Que ahorita yo tengo que ver cómo estudio un posgrado donde me diga cómo estudiar la sociedad actual. Porque mi maestría, con todo lo que me enseñaron de cómo estudiar la sociedad actual posmoderna, esa maestría ya cumplió ya se acabó, ¿sí? Todo lo que estudio, todo lo que trato de aprender, sí les puedo dar la seguridad que tengo mucha plataforma, ¿sí? Mucha plataforma. Los cursos que tengo dando desde 97, desde 1997, los complemento con viajes. El año pasado, en una aplicación, ya saben que ahora todo existe. Nomás le haces clic y alguien te dice hasta cuántos cabellos perdiste en tu almohada anoche, ¿verdad? ¿A poco no? Es una cosa de no poder creer. Bueno, el año pasado, en octubre, que fue el último viaje que hicimos, en una aplicación dice que llevo el 51% de la tierra recorrida. ¿Sí? Sí, estoy muy, muy, muy orgullosa de eso. Pero para mí, maestra de historia, el tener ese tipo de respaldo, el que yo ya estuve ahí, el que hablé con la gente de ese país, el que estuve en ese museo, en esa zona arqueológica, en ese, no sé, en ese campo de batalla, es una manera de ofrecerles a ustedes como un aval, ¿sí? No solamente he estudiado, sino también he cumplido lo que es el objetivo de poder entenderle a los noticieros. Entonces, a las personas recién llegadas, a las personas que del día de hoy llegaron, les agradezco su confianza.
Lo peor, así, lo peor que me puede pasar a mí es que llego tarde. Eso es lo peor. Pero así de que pues se me olvidó que era este tema, o que no llegué preparada, o que no le subí la grabación. Eso no pasa. Eso no pasa. Y cuando llego tarde, pues bueno, no es como que llego demasiado tarde. Eh, las clases de los miércoles la iniciamos gracias a mi amiga Marta, que ya viajó con nosotros y además una excelente viajera, porque me presentó alguna de sus amistades en una fiesta bueno, antes de Semana Santa. El problema con los semestres de primavera es que es Santa, es Pascua, es 1 de mayo, 5 de mayo, 10 de mayo, 15 de mayo, y luego ya llega el Día del Padre. ¿No? Entonces es así muy difícil. Pero bueno, ya tenemos grupo. Esta es la tercera sesión. Les mandé la grabación de la vez pasada. Y gracias a que Marta y sus compañeras que vivía ahí me dijeron, no, pues de empezar, pues empezamos desde el principio. Estamos haciendo este recuento. Eh, ¿Cuál fue el método que elegí para esta vez? Solamente los datos o las informaciones más impactantes. No vamos a estar contando desde que el niño nació y luego hizo su primera comunión y así. Ese tipo de cosas, miren, ya, o sea, ya no las sabemos. Además, ahorita nada más son los datos como más impactantes. La clase pasada nos quedamos en lo que es la posibilidad, ahí estamos. Mande. Pensé que habías hecho por en lo que es la posibilidad del paso de lo que se llama la primer salida de África. Estuvimos platicando acerca de el tono de la piel, que es blanco, porque mientras hay pelo no tiene por qué haber cambio de piel. Estuvimos platicando cómo una de las primeras evoluciones fueron los que se quedaron en el solazo, ¿sí? Los que se quedaron en África. Los que subieron a espacios templados no tuvieron que hacer ese desarrollo de mielanina porque no había esa exposición tan grande de sol. Entonces vamos a tener que todo el mundo fue blanco cuando se perdió el pelo. Luego unos, a través de los miles de años, tuvieron que cambiar a un tono oscurísimo de piel y tuvieron que enchinar su cabello para poder tener protección de esas amenazas, ¿no? De lo que es una selva. Vamos a tener que tal vez la segunda va a ser ese tono que ahora ya está aceptado políticamente hablando, ya está aceptado decir café. Antes no. Antes si le decías raza de bronce a nosotros o si decías que alguien era brown o café era algo malo. Ahorita no. Ahorita ya tenemos black, purple, green, brown, por supuesto, yellow. Ahorita las personas con las redes sociales han movido otro vocabulario que se ha vuelto legítimo. Si las propias personas que tienen oscuro el cabello, la piel, pero no son de África, se llaman a sí mismos brown, eso quiere decir que le dan la oportunidad al mundo de apropiar, ¿no? Ese término. ¿Han visto a la niña hermosa, pues sabrá desde qué, pero habla inglés? Ojos azules, blanca, güero, que le están dando un vasito de chocolate, de leche con chocolate. ¿Han visto esa preciosura? Dice, está la chiquilla así con el vaso, no sé qué chiquilla, ni sé qué país será. Está con el vaso así y le dan un vasito de leche con chocolate y le acercan una galletita. Vamos a decir Oreo, digo, no sé, ¿verdad? Una galletita de chocolate. Y dice la niña, I love all brown. No, eso. Y le empezaron a contestar y contestar y contestar y contestar personas del Medio Oriente, personas de la India, ¿sí? Y le contestan, and we all round love you, white girl, ¿sí? Y uno y otro y otro y otro, ya eso le da esa legitimación a los que no somos brown, ¿verdad? De saber que no es una ofensa. Entonces, la segunda evolución seguramente va a ser ese café. Ay, y ya no había selva. Entonces el chinerío se volvió onduladito, porque ya, pero estamos hablando de miles de años. También platicamos la vez pasada, pues que esa gente blanca
que siguió caminando y siguió a extremos de fríos, pues va a tener que darle, pero muchísimo más rápido a la inteligencia. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y la vez pasada me preguntó una de ellas, bueno, pero pues ¿por qué no volvieron a la evolución? Pues ¿por qué no los volvió a cubrir de cabello? Y le dije de una forma, una broma muy pesada de mi parte. Le digo, pues me puedo imaginar a la madre naturaleza, ¿verdad? Viendo cómo todos estaban ahí muertos de frío, una generación y otra generación y otra generación, la madre naturaleza, después de 30,000 años, ¿no? De hacer que pues todo mundo camine y los sapiens, porque no tenemos pelo, porque no tenemos pelo. Y mi broma muy pesada, es pesada, ¿ok? Les digo que me puedo imaginar a la madre naturaleza. ¡Cabrón! Me tardé 122,000 años en quitarte el pelo. Ve y mata un mamut y te lo pones. ¿Cuál pedazo no entendiste? Me puedo imaginar a la madre naturaleza de que, oye, y ya tú empujadita, ya te la di, no la mueles. Entonces, los tipos de pieles, los tipos de ojos, los tipos de nariz, los tipos de pómulos, los tipos de todo, estamos pensando que desde el 125,000 más o menos al 35,000. 125,000 años hasta más o menos el 35,000. Otra de las cosas muy, pero muy, muy importantes que tenemos que entender es que las personas que salieron de África ya eran humanos, ¿sí? Nosotros no procedimos de chango, nosotros procedemos de estas personas, ¿sí? Todavía no son humanos modernos, no, porque estamos hablando de hace 125,000, pero sí son Homo sapiens, ¿ok? Esta fue en lo que nos quedamos la clase pasada. Otra de las situaciones bueno, realmente este fue el mapa en el que nos quedamos. Otra de las situaciones que yo necesito como estar seguras que ya todas entendemos este pedacito. Todas las migraciones humanas son por oleadas, todas, las del siglo XXI, las del XVI y las de hace 100,000 años. Y esas oleadas fueron de lo que estamos viendo ahí, de lo que es África. No todas salieron del mismo lugar. Por lo tanto, las oleadas van a ser de personas con diferentes, grupos de personas con diferentes grados de evolución. No les da superioridad, simple y sencillamente arrancaron después. Es la misma carrera y las mismas personas, pero arrancaron después, pues van a llegar a la meta un poquito, ¿verdad? Desfasados. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces no nos platican esta situación, entonces no entendemos por qué unos se llaman cromañones y otros neandertales y unos magdalenieses y otros hombres de Pekín. O sea, dices, a ver, pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanta clasificación? Bueno, porque realmente éramos diferentes. Sí, realmente éramos diferentes. Hace 60,000 años, hace 40,000 años. Cada vez, por cuestiones demográficas, se nos fueron acabando. Se nos fueron acabando nuestros medios hermanos, ¿sí? Y los últimos que quedaron, ok, van a ser los Neanderthals, que son los que más oímos y luego ya se hicieron hasta libros y novelas y películas, ¿no? De los Neanderthals y su relación con nosotros, bueno, con los antepasados directos que son los sapiens. Pero, sí quiero por favor que noten este rojo, esas flechas rojas. Esas flechas rojas son lo que ahorita está comprobado que caminó el sapiens, no el Neandertal, no el Erectus, el sapiens. Entonces, cuando yo les platiqué qué estuvo sucediendo y cómo le hicimos para poder tener pirámides y poder conocer, etcétera, pues sí tenemos que recordar que para cuando ellos llegaron aquí en el 12,000, todo esto
había avanzado, habían aprendido climas, habían aprendido supervivencias, habían aprendido tipo de comunicación, de familias, de gobiernos, de religiones, ya para, de estrategias de supervivencia. Ya para cuando llegaron aquí, ya no tenían que cambiar su forma anatómica. Ya la madre naturaleza ya tenía como 25,000 años de decirle, ya dale, o sea, yo ya cumplí, no, dale la pensadita. Entonces, ese tipo de situaciones, por eso me gusta este mapa. Sí, este mapa me gusta. Los que llegaron primero a Australia y muchísimo tiempo después con nosotros, ellos eran Homo sapiens. Nada más que dependiendo del milenio, van a traer ciertas características. Y si estamos hablando de 20,000 años, pues podemos imaginar que van a ser muy diferentes los aborígenes australianos a los esquimales. 20,000 años, 25,000 años, 30,000 años. No le hace que hayan pasado por los mismos rumbos, ¿sí? 25,000 años, la madre naturaleza, claro, que hace sus cositas. Quisiera platicarles algo. Miren, como no tengo a nadie, voy a quitarme a mí misma de aquí. Ahí está. Quisiera platicarles algo que me fascina. Realmente es un dato que me encanta. Miren, en la actualidad hay dinero para todo, hay gente para todo, hay muchachos que ni siquiera cobran, ¿verdad? Pero son genios y ahí andan en las investigaciones arqueológicas, antropológicas, paleontológicas, lo que ustedes quieran. Y para mí, lo más maravilloso, las universidades tienen sus resultados de forma gratuita a través de sus servidores. Entonces, yo no tengo que ir a tal universidad a tomar tal conferencia para poder saber en qué andan, ¿sí? Los investigadores. Y aquí es donde, pues, yo les puedo dar información de veras, de ahorita. Un estudio que analizó 504 lenguas vivas. Pues que de muchas, pues no, que poquitas, porque ahorita se considera que hay 7,100 en nuestro mundo. Entonces, 500 suenan muchas si tú eres el investigador. Si tú eres el crítico, pues no son tantas, porque son 7,100 las que deberías de haber estudiado. Encontró que las lenguas que contienen más sonidos se hablan en África y las que contienen menor número están en Sudamérica e islas de Oceanía. Fíjese, bienvenidas muchachas. Ahorita vamos a ver cómo las desestresamos. Sí, ahorita vemos por qué los de la vigilancia se están volviendo mis enemigos. Si además de yo ser colono de la colonia, yo pago por ese espacio. O sea, y ellos me lo rentan porque yo puedo dar clases. O sea, no es una situación, es una situación doble. Por eso vamos a ver cómo las desestresamos y cómo solucionamos para la semana que entra. Entonces, fíjense, el estudio analiza 504 lenguas vivas y sin duda, porque no hubo críticos que dijeran que no era cierto, ellos encontraron una diferencia impactante, pero impactante y consistente en la cantidad de sonidos. Ahí les va. El idioma Khoisan, que nosotros le llamamos bosquimanos a esas personas, allá en el sur de África, tiene hasta 141 sonidos. Nosotros en español tenemos 24. Nosotros en español. Y es una de los lenguajes más hermosos del mundo, ¿sí? Pero no por los sonidos, sino por lo que hacemos con los sonidos, ¿no? El bosquimano o el Khoisan tiene 141. El hawaiano, que pues es una isla y que por supuesto, pues sí, muchachas, les mostré antes, un poquito antes de ustedes, les mostré este mapa a las personas, nada más para que nos diéramos cuenta más o menos todo lo que se tardó el sapiens, Homo sapiens en rojo, de poblar casi toda la Tierra. Salieron más o menos en el 100, 120,000
y en el 50.000 apenas andaban en Australia, y en el 12.000, vamos a ponerle 15.000, estaban en América. Entonces estamos hablando como de 80.000 años de caminar, ¿sí? Y en esos 80.000 años hubo muchos cambios. El hawaiano solamente tiene 13 sonidos contra 141. Y aquí es lo que es hermosísimo. Esto demostraría que es probable la existencia de un idioma protosapiens. Y esto es precioso, porque es la única manera de entender por qué un 15 o 18% de nuestros idiomas le dicen m, a y algo a la mamá. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿qué? ¿Desde cuándo nos conocemos que le decimos mamá, mamá a la madre? Sí, o sea, ¿por qué lo hacemos? Estamos hablando del mundo entero. Entonces, es algo muy, pero muy, muy interesante. Algunos lingüistas sostienen que es posible que los fonemas denominados clics o chasquidos hayan sido elementos que formaron parte de las lenguas primigenias de los humanos modernos, cuando el chasquido tenía un significado en especial. No era un sonido, no era la A de Ana María, ¿no? No era la A, sino si yo decía A, las demás personas entendían algo. ¿Les ha tocado algún video de algún chiquillo de bosquimano o algo diciendo su nombre? ¿No les ha tocado? ¿Sí? Y luego te dicen el otro pedazo, y total estás hablando de algo así como unas 20, 25 sílabas, fonemas, y solamente es el nombre. Voy a buscar el video. Ese chiquillo se hizo famoso porque supuestamente ese chiquillo tiene el nombre más largo del mundo. Pero para nosotros en esta clase no es la broma de las caras que hace. Eso pues no es importante, ¿no? Sino es cómo puede un padre o una madre pasar a la siguiente generación el chasquido exacto. Porque si no es el chasquido exacto, tú ya estás diciendo otra cosa, ¿verdad? Cuando nos mande. Una pregunta. A lo que tú me dices de los sapiens, empezaron porque así era su, me imagino, su comunicación, a señas y con sonidos. Eso es donde se deriva el lenguaje. Por ejemplo, de este niño que habla, me imagino, así como los inicios, pero obviamente se va reformando, pero porque se fue pasando De generación en generación. generación, pero se quedó pues mucho de todo esto que nos está diciendo. Desafortunadamente no mucho, porque al parecer hubo gente, le voy a decir gente a cualquier ser humano, sapiens o sapiens sapiens, ¿sí? Hubo gente que a través de su desarrollo de inteligencia se dio cuenta el grupo, y luego nos tardamos 1.000 años, ¿no? En hacer las cosas, pero se dio cuenta que la posibilidad de que alguien me oiga es aquí, pero la posibilidad de que alguien me oiga es allá. Y eso solamente funciona si tu aparato fonador, que ahorita lo vamos a platicar, empieza a hacer lo necesario para la cuerda vocal, sí, aquí físicamente, pero también tiene que haber una voluntad, un objetivo de los adultos de que no nada más él, no es, bueno, el problema es que sí, 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 el problema es que la necesidad era general. O sea, nosotros podemos asegurar que la necesidad la tuvieron todos, pero solamente algunos grupos tuvieron esa posibilidad de hacer la conexión solución, solución. La necesidad podemos creer que fue pareja, pero la conexión, solución, práctica, práctica, práctica. Y a los 1.000 años la madre naturaleza dice, ya descansa,
ya adelgacé tus cuerdas vocales, ya, tranquilo, ya descansa. Tu hijo va a poder decir, sin la batalla que tú tienes y tu papá de decir, ¿Por qué? Porque ya le tocó otro tipo de fisonomía. Pero esa conexión no crean que se da en todos los grupos. No se da. Por eso ahorita solamente existimos sapiens sapiens. ¿Sí? Solamente es el filtro, el filtro. La necesidad se completa. Hay gente que no le pone solución de ninguna. ¡Pum! Para abajo. Hay gente que le pone solución mala. Ok, le siguen, ¿no? Viviendo, pero bueno, para abajo. Hay gente que le pone solución bien difícil. Por ejemplo, los australianos. ¿Sí se acuerdan de... ¿Sí conocen esa forma de comunicación de los australianos? Como son bien poquitos los australianos desde hace 50,000 años en esa isla gigantesca, pues ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué van a hacer? Van a crear un aparato fonador de este tamaño, van a crear unas mandíbulas así para que fuera megáfono, o sea, ¿qué van a hacer? Pues ya el problema se hace grande por el lugar donde están. Su forma de solucionarlo aquí, ya la madre naturaleza les dijo, pues échale. Entonces ellos inventaron un cordoncito y una cosita que vibra. Entonces se suben a un monte desde hace 30,000 años, ¿verdad? Y le hacen así. Entonces empieza y pom, 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 ellos ya no tienen que gritar, ¿no? El otro que está en aquel pedazo oye el zumbido, se sube y claro, tuvieron que haberse puesto de acuerdo en algún momento, ¿verdad? Pero pues es lo mismo que la clave Morse, es lo mismo. Bueno, aquí la inteligencia ya estaba porque existía un lenguaje que tenía un límite de distancia. Ellos por cuestiones de comida no podían estar todos agrupados, cosa que no pasó en Europa, por ejemplo, o en el Medio Oriente. En Australia se tuvieron que dispersar porque no da la comida. Entonces, surge un nuevo problema. Ellos ya saben que la solución es, si yo digo A, él me tiene que entender A. Eso ya está solucionado. Bueno, ahora, ¿cómo le hago para que cuando diga A, él me oiga? Pues, no, entonces, van brincando dependiendo de sus capacidades. Ahora, ¿por qué ellos no crearon el telégrafo? ¿Por qué no crearon el teléfono? ¿Por qué no crearon el Wi-Fi? ¿Por qué no crearon el WhatsApp? Bueno, es exactamente el mismo ejemplo, nada más que hay ciertos grupos en ciertos espacios sociopolíticos y económicos que dan respuestas diferentes. A veces son manuales, a veces son tecnológicas, a veces son científicas, ¿sí? Pero lo hermoso en esta situación es que existen los bosquimanos, existen estas personas con estos 141 sonidos y en un momento determinado un antropólogo literalmente entraría a una máquina del tiempo, ¿verdad? Cuando los estudia, porque estaría estudiando lenguajes que tienen cuando menos 40,000 años, cuando menos 40,000 años. Entonces los bosquimanos, pues es interesante es este tipo de estudio, ¿no? Ahora, va a haber personas que no tienen esas características de lenguaje, por ejemplo, de hace 40,000 años. Pero si nosotros nos vamos a lo que realmente se llama pigmeo, sí, no es que nosotros le digamos pigmeo. Pigmeo se le llamó en aquellos tiempos, pues porque salió de algún científico y significaba, pues que era muy pequeño, ¿no? Del tamaño del puño. Por eso se le puso así a estas personas que viven en el África, bueno, no, la palabra, sí, en griego, exactamente, es así, 1,50.
Eh, sí, eso significa pigmeo, del tamaño del puño. En griego, eso significa. Y la persona que le dio ese nombre a estas personas, pues por ser científico, no quiso usar latín, usó griego y se le llamó pigmeo. Imagínense la primera vez que las personas occidentales y blancas tuvieron frente a frente a alguien que no era un niño, pues por sus facciones, no tanto por su musculatura, sino por sus facciones, y dices, pero ¿qué pasó? O sea, porque 1,50. Y luego cuando se dieron cuenta que él no era excepción en su grupo, sino que así era el grupo, pues claro que se le clasificó. Este grupo de personas es un grupo de cazadores y recolectores que viven en selvas ecuatoriales, o sea, en el medio del África, y se caracteriza porque su estatura media es menor de 1,5, media. O sea, tenemos hombres que miden 1,35, que miden 1,40. Junto con los bosquimanos y otentotes, que es otro tipo, pero no tan importante, pero estamos hablando de lo que les acabo de decir, bosquimanos, los pigmeos son considerados los pobladores más antiguos de África, ¿sí? Y como se quedaron aislados, bueno, los bosquimanos tienen su lenguaje que se considera que es protolenguaje. Tal vez si tuvieron mestizaje, por lo tanto no son tan puros sus rasgos físicos. Los pigmeos, al revés, por lo visto ellos estuvieron mucho tiempo aislados y cuidaron que no hubiera mestizaje. Pero en un momento determinado, que pudiera ser 1,000 años, sí hubo contacto comercial o cultural, de tal manera que el lenguaje de los pigmeos no es tan antiguo como su fisonomía. ¿Ok? No es tan antiguo como su fisonomía. Ah, bueno, ahí se los pongo. Su lengua se ha ido adaptando a las de sus vecinos más próximos. La aparición de los pigmeos fue datada en 70,000 años de antigüedad, según su estudio de ADN. Entonces, ¿cómo podemos imaginar cómo eran las personas que se quedaron en África y no salieron de África en el 120,000? Pues gracias a la existencia de este grupo que se llaman pigmeos y que están en el centro de África, acuérdense del mapa, por favor. Aquí se los pongo. Miren, la primera migración fue para la propia África, ¿sí? Lo que es el centro y luego para abajo. Entonces, podemos imaginar el tamaño, podemos imaginar el tipo de fisonomía, por supuesto, como todavía necesitan, pero necesitan lo ancho de la nariz para poder enfriar un poco el aire con las membranas nasales antes de que pase a los pulmones, por los calores que tienen. Sí, de cualquier persona que tenga, digo, en aquellos tiempos. Ahorita nosotros tenemos, porque mi papá, mi abuelito o mi abuelita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, nosotros vemos esto en los que tuvieron que pasar los Himalayas. Ellos no las enfriaban, ellos las calentaban, ¿no? Con lo que son las membranas nasales. La presencia de los pigmeos, pues es otro de los tesoros que tenemos en nuestro mundo, ¿sí? Si tenemos personas que han logrado la única consigna que les da la naturaleza, pero desafortunadamente con un hándicap que es el detenerse, la evolución fisiológica, pues esa gente es más que heroica, realmente es más que heroica. ¿Alguien sabe algo de los pigmeos? ¿De su cultura? ¿Alguien sabe cuál es el honor máximo de un hombre pigmeo? Cazar un elefante. Pues, solo. El máximo honor de un pigmeo es cazar un elefante. ¿Y saben cómo lo hacen? Logrando estar abajo del elefante y perforando
para que él mismo muera en algún momento, ¿sí? Perfora, a veces le perfora vejiga, a veces le perfora hígado, a veces, pues depende, ¿verdad? El daño puede ser intestinal y ahí va el pigmeo, cuidando su presa, cuidando su presa. Hay veces que primero muere el pigmeo, porque pues no logró hacerle un daño mortal al elefante, ¿sí? Pero fíjense por favor, aquí, en la cabeza, el que un pigmeo en algún momento haya fijado como meta de honor, de prestigio, la muerte de un elefante, es exactamente lo mismo que un grupo social definió que tenía que ir a la luna. ¿Me estoy explicando? Esa es la preciosura del ser humano, ¿sí? Díganme una sola necesidad de un pigmeo de matar a un elefante. Una. No, porque hay muchísimos otros animales. Este tipo de prestigio, ser único, llegar más allá de tus capacidades, decirle a tu enemigo, ja, pero tú no has matado a un elefante, no que yo soy, sí, yo que soy pequeño. Esas son las características que tenemos que buscar en los grupos supervivientes. Esas son las que hacen las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos hizo caminar. No nos hizo caminar que ya éramos altos y delgados y fuertes, no. Nos hicimos altos, delgados y fuertes cuando ya tuvimos paz y diferente clima. Entonces, por favor, este tipo de situaciones son las que necesito, pues que vayamos como eslabonando, ¿sí? Muy bien, claro, son adultos. El bebé, El bebé, sí, por eso el bebé que todo. sí, pero son tres pigmeos. Son tres pigmeos, dos adultos y un bebé. Es lo que preguntabas, ¿verdad? Sí. Sí, pues yo creo que es familia, ¿no? Bueno, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé, pero si es un hombre, una mujer y un bebé. Sí, y es un bebé. Ahora, lo platicamos hace dos clases. El mestizaje, yo creo que te has de acordar. El mestizaje, pues que sí es bueno y que sí ayuda y que el problemón de las endogamias, pues cómo traen problemas de taras, de problemas consanguíneos, etcétera. Y les comentaba, muy bien, el mestizaje, claro que va a traer riqueza a lo que ahora se le llama a la alberca genética, ¿no? Se llama genetic pool. Pero, en el caso de los pigmeos, si tú eres más pequeño, si tú eres más pequeño que el total de tus vecinos, es muy sencillo, pero muy sencillo aprender que si tus mujeres tienen embarazos de hombres de otras tribus, tus mujeres mueren. ¿Por qué? Porque el niño no cabe. Claro. ¿Sí? Entonces, es muy fácil, antropológicamente hablando, el por qué entender cómo una cosa lleva a la otra. Por alguna razón, ellos mantuvieron su talla menor y al pasar de los tiempos, ellos mismos, pásenle, por favor, aquí tenemos sillas, acá tenemos sillas. Muy bien, ahí estamos si quieres, muy bien. Al pasar de los milenios, pues ya fue clarísimo que el aislamiento para ellos significaba supervivencia. Para otros grupos, el aislamiento significaba extinción. Estamos tratando de identificar, muchachas, estamos tratando de identificar o de explicar este mapa. Este mapa en rojo es la migración de los Homo sapiens al camino que les falta para ser sapiens, 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 ¿sí? Estamos tratando de dar un poquito de información respecto a todo esto. Bueno, les puse este mapa nada más para que nos demos cuenta
pues dónde andan. Y fíjense cómo, pues es una franja, pero esas franjas no tanto, el problema no es tanto pasaporte o visa, sino pues que ellos no aceptan medicina blanca, no aceptan escuela blanca, sí aceptan agua, sí acepta que alguien llegue y les dé estas bombas de agua o filtros de agua, eso sí aceptan, pero ellos todavía no han captado muy bien por qué decimos nosotros que los vamos a ir a ayudar, ¿no? O sea, como ese mismo aislamiento los hace pues sentir que, pues a ver, o sea, si me quieres traer comida, me enfermo. Miren, de los pigmeos, sí, de los pigmeos, en la actualidad, sí, en la actualidad. Si me das comida, me enfermo. Una vez estuvimos bueno, hemos estado muchas veces en clases en la India. Y cuando estoy formando el grupo, yo les pregunto, ¿verdad? A ver, ¿les interesa ir a visitar alguno de los hospicios fundados por la Madre Teresa? En los 4 viajes, todas las personas me han dicho que sí quieren. Entonces, bueno, yo lo arreglo. ¿Qué se les pide? Pues a todas se les dice, y no se los tengo que explicar, pues que un donativo con la visita, pues es importante, ¿no? Bueno, una sola vez en 24, 27 años que llevo dando clases, una sola vez. Pues desafortunadamente fue una persona que nunca tomó clases conmigo, que la persona que la invitó me juró y me perjuró que era así perfecto y todo. Fue una pesadilla, fue un infierno para ella, porque toda la gente dejó de hablarle, dejó de estar con ella, todo. Pero también ella me hizo una pesadilla a mí, porque todo el tiempo yo tuve que arreglar barbaridades. Bueno, y vamos a tener nuestra visita ¿cómo se llama? Al orfanatorio. Era la primera salida del día de mañana, digamos. El día de hoy, pues muchachas, pues nos vemos, por favor. Acuérdense que yo tengo que saber dónde andan, si se van de compras, si la cena, así, ¿verdad? Todo mundo, ya llegué, como si fuera su mamá. No me importa qué hicieron, ¿verdad? Pero así, todo mundo sabe por seguridad, ¿no? Por seguridad. Oigan, que se me desaparece esta señora. Estábamos en Delhi, estábamos en Nueva Delhi, que se me desaparece y pues que tampoco encontraba yo a la otra persona, otra de ellas, pues que si andan juntas y si no andan juntas, yo por qué tengo que creer que así, no, 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 no. Como a las 3 de la mañana, ya en mi desesperación, convencí al gerente del hotel que me abriera las habitaciones, que eran, una estaba solita y la otra pues estaba dormida, la compañera. Pues me abrieron la habitación que estaba sola ella, porque ya la había tenido que sacar, porque su compañera ya no podía con ella. O sea, imagínense, era una cosa así de locos. Ella estaba dormida. Ella estaba dormida, nada, nos corrió, nos aventó, cerró la puerta y dije, bueno, pues mal no está, o sea, no está secuestrada ni nada. ¿Verdad? Pues sí. Al día siguiente que baja ella y la otra que estaba perdida, con bolsas, así con bolsonas de dulces, dulces, azúcar que ni nuestros niños comen, ¿sí? O sea, dulces, fregaderas con conservantes, con colorantes, con lo que quieras, así. Es que ustedes, codas, ya las vi que estaban poniendo 20, $30 en el sobre. Esto me costó $200. Y yo, ¿cómo le vas a dar a un niño que lo acaban de recoger de la banqueta con desnutrición de tercer tipo? Le vas a dar ¿qué te gusta? Un dulce, ¿qué es? O sea, ¿qué es? Es una bomba, hasta para el corazoncito, ya saben, el Sugar Rush. Bueno, ese tipo de cosas, pues es un extremo, obviamente. Digo, obviamente no se los dimos, lo que quieran, ¿verdad? Es un extremo. Pero muchísimas de estas personas no procesan, de estos grupos, no procesan celulosa, por ejemplo. No procesan lácteos de X tipos, no, así.
¿Por qué? Porque sus procesos digestivos son así. Entonces, la presencia de estos grupos no todas las veces es porque estén olvidados. No todas las veces es porque estén olvidados. Muchas veces es porque el proceso de tú enseñarles para que tengan mejores niveles de vida, por ejemplo, médicamente hablando, son muy largos, ¿no? Porque pues ellos tienen de hacer las cosas 40.000 años, ¿no? 40.000 años. Ahora, ¿Qué presentan de nutrición? ¿Tienen falta de recursos o absoluta. agua, comida, todo? Todo les falta, ¿Por qué no lo aceptan? porque tienen 40.000 años desnutridos. Por eso no suben de talla. ¿Cuánto viven ellos? No, no tengo el dato porque los sociólogos no lo tienen, porque muchos de estos grupos todavía no miden el tiempo. Todavía no miden el tiempo. La forma en que las personas que todavía no miden el tiempo es por tamaños, distancias. Te espero aquí hasta que la sombra llegue allá. O sea, el tamaño de la sombra, ¿no? Te espero aquí hasta que la sombra llegue allá. La última vez que te vi, tu niño estaba de este tamaño. Ahora está este. Sí están midiendo el tiempo, ¿verdad? Sí lo están haciendo. Pero imagínate, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Pues nací así y ahora soy así, ¿no? Entonces, son situaciones muy interesantes. Las tenemos en ellos, las tenemos en Amazonas, claro, las tenemos en islas. No, no son los únicos, ¿no? Pero específicamente en África, que es donde se está buscando lo que se le decía en otros tiempos, el Adán y la Eva, o sea, la Eva mitocondrial, que es un concepto que ya no se usa ahora. Por eso les estoy poniendo estos ejemplos, ¿sí? Estos ejemplos. Lo malo es que ya lo explicamos. Ahorita vemos cómo lo meto. Ahorita vemos cómo lo meto. ¿Cuándo va a empezar la prueba de todas las pruebas? Ya las de nosotros, porque nosotros somos los descendientes de los sobrevivientes de esa prueba, ¿sí? La prueba de todas las pruebas es la era glacial. Esa era glacial empezó hace 100.000 años, pero duró 90.000. Duró 90.000. Y en esos 90.000 años van a implicar evoluciones físicas, neurológicas, sociales, pero lo más hermoso de esto, también religiosas y políticas, ¿sí? En ese tiempo. Si nosotros no nos ponemos ya en la cabeza que todo lo inventamos cuando nos estaba llevando la fregada, no vamos a poder entender por qué existen dioses furibundos. No vamos a poder entender por qué existen demonios que te acechan, ¿sí? No lo vamos a poder entender, porque si nosotros decimos, pues es que yo no veo por qué no me quiere Dios, pues sí, pues porque desde que nacimos, la verdad, la vida nos ha querido, ¿sí? Entonces, qué bueno, pero fueron 90.000 años de prueba tras prueba tras prueba. ¿De dónde vas a estar pensando que lo que se está moviendo, el rayo y el volcán y el quién sabe qué te quiere? Si se saben ese chiste espantoso, es muy malo el chiste. Es pésimo el chiste. Además, pudiera ser irrespetuoso, pero les aseguro que es nada más ilustrativo. Es nada más ilustrativo. Lo contaba uno de mis hermanos. Él por irrespetuoso. Yo por ilustrativo, nada más. Mi hermano lo contaba cuando era muchachito. No, pues que se le quemó la casa al señor, no sé qué, pues arregló lo que podía arreglar y se fue en la noche a la iglesia, pues a pedir fuerza y agradecer y yo sé que tú me quieres, yo sé que todo es por algo así. Bueno, es que es muy irrespetuoso. Pues pónganle otra cosa, se le quemó el carro y luego fue a decir, ¿verdad? Pues tú tienes tus razones, yo sé que me quieres. Luego lo dejó la esposa y pues fue y dio las gracias, pues por te estar con vida y yo sé que tú me quieres y tú tienes sus razones. Y luego ya, como al mes, que no te quiero.
Bueno, yo les dije. Fue un adolescente de hace mucho tiempo el que lo contaba, ¿no? O sea, no, no estoy tratando de faltarle el respeto a nadie. Pero en 90,000 años, ¿cómo convences a los seres humanos que hay alguien que sí los quiere? Que no te quiero. Hielo, hielo, hambre, hambre, muerte, caminar, erupciones, temblores, inundación. Entonces, ¿sí? Entonces, ese tipo de razonamiento es el lógico, porque está aquí y sigue aquí y luego le sigue aquí. No es que se hayan equivocado en lo que inventaron. Afortunadamente, bueno, siempre hago lo mismo. Cuando se ponen locos los de la entrada, me desconcentro y algo me equivoco. En este caso, no prendí mi computadora. Ahí voy, para no perder la señal del Zoom. Ahí voy. Ahí está. Gracias. Gracias. Oye, es que luego se tengo que hacer dos grabaciones. Perdón. Aquí estamos. Ok, muy bien. Entonces, miren, por favor. Si nosotros más o menos nos ponemos a pensar, aquí nos ponemos a pensar, esto rojo, pues claro que va a estar terrible. Luego vamos a tener una bajadita de lo que son los fríos y ya va a haber un poquito como de hierba en algunas partes. Y nosotros vamos a ver que aprendimos muy bien la lección porque empezamos a hacer cosas de piedra con nuestras manitas. Pero somos muy lentos. Chéquenle todo lo que nos tardamos. Pero vean qué cosa tan impresionante, tan interesante. Nos tardamos un chorro en aprender, pero llegamos con otro tipo de cerebro. Porque si ustedes ven aquí, de lo que nos tardamos de aquí a aquí, para pasar de muy malas herramientas a herramientas pues ya más trabajaditas, ¿verdad? Vean cómo es muy poquita la diferencia. Y eso no es porque nuestras manos hubieran cambiado, es porque nuestro cerebro ya estaba listo. Y luego, pues la preciosura, ¿verdad? La preciosura, ahora sí, ya el clima, ya van a existir estaciones en el año. Se habían puesto a pensar que ni siquiera había estaciones en el año. No había estaciones en el año. Entonces, ¿por qué ibas a pensar en el tiempo si el tiempo no cambia? ¿Ok? ¿Cómo vamos? ¿Saben algo que me fascina y me voy bien contenta a mi casa? Cuando mis alumnos le hacen. Eso me encanta. ¿Sí? Eso me encanta. Por eso todos nuestros calendarios, todos, en todo el mundo, primero se empezó con agua, luego se empezó con luna, y si no hay agricultura, no le siguen con sol. Si no hay agricultura, no le siguen con sol. Y nuestro calendario, pues el de nosotros, ¿verdad? Pues es el solar. Pero como no somos agrícolas, como no somos agricultores, no se hagan las locas. No se hagan las locas. Les quitan el celular y no saben ni qué fecha es. Mucho menos si es año bisiesto o no es bisiesto. No hay que hacernos las loquitas. Entonces, nosotras, da la casualidad que tampoco sabemos medir el tiempo. Es que se me fue volando. Es que como ya es de noche, ay, pero es que si se me juntó enero con diciembre y no he quitado el árbol. Ay, no tanto, no tanto. Pero este tipo de situaciones sí necesito que los veamos. Nosotros porque estamos desconectados con lo que es la madre naturaleza. Ellos, pues porque no tenían con qué conectarse. Porque en 100,000 años de glaciación no era la madre naturaleza hablando, era el hielo, era el frío, era la oscuridad, ¿sí? La que estaba hablando. Por eso es súper fácil entender que la luz es lo bueno, la oscuridad es lo malo, ¿sí? Por eso es tan fácil entender que lo de arriba es lo bueno, lo de abajo es lo malo, ¿sí? Cuando ya nos ponemos a ver estos 90,000 años. ¿Vamos más o menos? Muy bien.
Entonces, sociológicamente hablando, hace 100.000 años nos hicimos humanos. ¿Por qué? Muy, pero muy, muy, muy fácil. Porque empezamos a enterrar a nuestros muertos, ¿sí? Sociológicamente. Antropológicamente, cada grupo se va a modernizar en diferente milenio. Cada grupo. Sí, los de Europa, los de África, los de Asia Menor, los de India, los de China, Australia. Es diferente cuando hacen el duplicado sapiens sapiens. Pero sociológicamente, en el momento que empezamos a querer a alguien, que no pudimos tratarlo como cualquier objeto inanimado, sociológicamente nos mueve en este camino de humanización. En las otras clases les comenté que íbamos a tratar el proceso de hominización. Hominización. Ok, todavía sigue. Humanización del 100.000 para acá. O sea, estás hablando como de la parte emocional. Emocional, psicológica, interpersonal, grupal, comunitaria. Y definitivamente con eso implica, el inicio de la familia nuclear, la posibilidad de la monogamia, la idea del lenguaje. Yo con mi niño y si me entiendo, así cosas así. No es solo emocional, es lo que nos hace a nosotros ser diferentes a los otros grupos de mamíferos avanzados. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿Vamos bien? Muy bien. Los Homo sapiens más famosos van a ser los Cro-Magnon, que son los Homo sapiens europeos, y los Neanderthals. Son los más famosos, pero pues son dos de como 16 o 18. ¿Vamos a ver los demás? No, muchachas, porque ya quedamos en que, bueno, pues vamos a tratar como de avanzar, ¿verdad? Em, Se le llaman especies y subespecies. En la actualidad no existe la posibilidad de razas, ¿sí? No hay razas humanas, hay grupos étnicos. Entonces, pues ahorita ya no sé. O sea, la palabra es muy, pero muy mal visto. Digo, en una reunión o algo, el decir, pues es que son de razas diferentes. No, grupos étnicos diferentes. Y los grupos étnicos implica cualquier tipo de diferencia étnica, no lenguaje, ¿sí? No religión. Hay tres cosas que marcan una nación. Nación, etnicidad, ¿sí? Etnicidad, lenguaje y religión. No necesitas tierra. Las naciones no necesitan tierra. Por eso todavía nosotros decimos gitanos. Es una nación. Por eso podemos decir judíos. Es una nación, ¿sí? Por eso podemos decir mijes, purépechas, guirráricas, ¿sí? Porque tienen etnicidad propia, lengua propia y muchos de ellos religión propia. En Oaxaca ni siquiera funciona la constitución, funcionan las leyes y costumbres, ¿no? De ellos. Entonces, el grupo étnico no tiene nada que ver con nacionalidad, pasaporte, país donde se vive. ¿Ok? Entonces, un mexicano, pues ahorita podemos tener cuando menos eh, naturales, cuando menos 92 grupos étnicos, si quitamos los mestizos. ¿Sí? Si quitamos los mestizos, 92 grupos étnicos. El mestizo sería uno más. Nosotros ayudamos a las escuelas que están en el norte del estado de Jalisco y me encantó, pero me encantó, porque le dije, pues dame los datos y me dice, mira, tenemos 7 escuelas rurales para wixárikas y tenemos 3
para mestizos. Ándale, chiquitita, ¿no que todos somos mexicanos? No, señorita, si estás en el territorio de ellos, los que no son wixárikas son los extranjeros. Eso fue el año pasado, que me cayó así el 20. Para mí fue muy fuerte. Ahí les va esta preciosura. Uf, 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 uf. Neotenia. Neotenia significa extensión de juventud. Nada más que esta extensión de juventud característica en muchísimos anfibios, insectos, animales de diferente orden y en nosotros. Es lo que los antropólogos definen como la principal característica evolutiva en tangencial, porque nosotros arrancamos y no nos detuvimos de nuestra especie. Acuérdense que yo les dije en alguna de las clases que las características primordiales y que además cuando no sucedía en familias humanas de muy bajos recursos, pues claro que, digo, muy bajos niveles socioculturales, claro que los niños mueren, claro que los niños mueren. En nuestro tiempo, si no se respetan estas características. Y yo les comenté en las clases, número uno, pues nuestra capacidad neurológica, ¿sí? Que se tenga que cuidar al 100% el físico, el cráneo. No golpes, no esto, no así, ¿verdad? O sea, eso es una cosa que se supo desde hace 130,000, 160,000 años. La segunda característica que aquí vimos fue el lapso de infancia. ¿Se acuerdan? Que les dije, nosotros los humanos aprendimos muy rápido que nuestros niños nacen casi como fetos y que los tenemos que cuidar cuando menos 8 años para creer que son infantes, porque ya caminan y ya comen solos, etcétera. Pero aún así los seguimos cuidando, cosa que no sucede en los otros mamíferos, por decirlo. Y en lo tercero, la característica, la línea de descendencia. No tengo hijos ni con mi madre ni con mi hermano. No, esas tres características desde hace 150,000. Pero ahí les va. Esa amplitud del lapso de infancia, yo me puedo imaginar a la madre naturaleza diciendo, mira, ya salió como los aguacates, ya me salió uno bueno. Les voy a dar un regalito, un regalito. Y ese regalito es la neotenia. Y eso se llama adolescencia en nuestro tiempo. ¿Sí? Los adolescentes siguen jugando sin tener que se los coma el tigre de dientes de sable. Porque acá juegan y juegan y se pelean y se siguen peleando y se golpean y se caen y se rompen un brazo, sí, porque están sonsos los adolescentes, ¿verdad? Se rompen el brazo, sí, pero ahí tienen al hermano y al amigo que lo levantan, ¿verdad? Y se lo llevan corriendo, pues para que le arreglen el brazo, ¿sí? No sé si me estoy explicando. La adolescencia, aún cuando en grupos y grupos y grupos y milenios, esos adolescentes por la edad, las muchachitas ya estaban teniendo niños y los muchachitos ya estaban casando, o sea, ya tenían funciones de adulto, la forma en que enfrentaban la vida era todavía jugando, era todavía aprendiendo sin tener peligros de muerte. Esa neotenia es lo que nos hace realmente avanzar en una generación, en 2 generaciones, en 3 generaciones y no en 1000 años o 2000 años, ¿sí? Porque lo que está aprendiendo el papá de 16 años se lo va a enseñar al niño cuando tenga 3 o 4, ¿sí? Porque ya lo aprendió, no se murió. Es muy famoso una frase que fue por radio. Estamos hablando de los 60s y era en Estados Unidos y era el locutor estaba tratando de ridiculizarlo
Porque Estados Unidos, al final de cuentas, pues es una mayoría protestante, cristiana protestante. Entonces estaba tratando de ridiculizar al entrevistado con respecto a la teoría evolucionista, ¿no? La teoría de Darwin. Y pues el entrevistado obviamente lo sabía, pues, si te invitan, tú sabes a qué vas, ¿no? Entonces, la frase es muy, pero muy, muy icónica y verán que cuando yo les diga ciertas cosas, les van a empezar a aparecer, porque se van a dar cuenta, ¿sí? Lo van a ver en, ¿verdad? Sí, se van a dar cuenta que lo van a ver en algún meme o lo van a ver en alguna calcomanía o en alguna camiseta. Verán que muchas de las cosas que yo les platiqué aquí las van a empezar a ver. Esta frase se volvió muy icónica porque se puso agresivo el locutor, su trabajo, no hay problema. Y le dijo, pues discúlpame, pero nunca voy a aceptar que yo vengo del mono. No dijo chango, no dijo monkey, dijo ape, ¿sí? Que yo vengo del mono. Y le dijo él, discúlpame, nadie venimos del mono, de lo, pero ahí les va, de donde venimos es del mono que no se mató cuando saltó de una rama a la otra, ¿sí? O sea, todos los que se murieron no son nuestros parientes, ¿no? Los que son nuestros parientes son los que sobrevivieron, los que aprendieron. Y nosotros específicamente venimos de una tangente, no venimos de una línea. Pero bueno, eso ya no lo dijo en el radio. Esta situación de la neotenia va a suceder, les digo que van a ser como regalitos de la madre naturaleza porque nos estábamos portando bien. ¿Quién lo estudia? Lo estudia la biología. El retraso en el ritmo de desarrollo también lo vamos a notar y por eso los adolescentes hombres no son tan atractivos físicamente, porque la madre naturaleza retrasó lo que la sociedad dice que es un hombre, como por ejemplo vello corporal o vello facial, musculatura y, por supuesto, la voz ronca, ¿sí? Ese tipo de cosas. ¿Por qué es interesante esa situación? Porque la naturaleza se puso, pero de veras, las pilas, porque los humanos estaban haciendo cosas muchísimo más rápido, gracias aquí, que los milenios que se estaba tardando la naturaleza. Dos regalitos maravillosos que nos dio la naturaleza después de unos 60,000 años. No, no, no. Ya cuando dijo, el perro y el gato nunca son adultos. Por eso han podido estar en nuestras casas y por eso no se comen a nuestros niños, ¿sí? El perro y el gato tienen una neotenia perpetua, ¿sí? Entonces, los cachorros juegan, los gatos, oye, tienen 10 años contigo el gato y le pones el estambre, ya está, sigue jugando. Con los gatos sí se tiene bastante estudiado cuándo pudo haber sucedido eso y se tiene catalogado que fue en Egipto, ¿sí? Con los perros no se tiene tan claro cómo pudo haber sucedido y no se sabe si fue, qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿sí? No se sabe si al aceptar los seres humanos que necesitaban ayuda, con esos caninos que andaban por ahí, los metieron a ese rejuego de bajar su nivel de peligro y pudo llegar esto. Ahorita están en eso, pero díganme si no son dos regalos simple y sencillamente espectaculares. Y esas son cuestiones fisiológicas, neurológicas, que nosotros los seres humanos las hacemos emocionales, las hacemos psicológicas y nos vuelven más humanos, ¿no? Nos vuelven realmente más humanos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien. Entonces yo aquí les pongo en sus marcas listos fuera.
Porque pues en el 100,000 va a estar bien pesado, bien, bien, bien pesado. Y vamos a ser muchísimas las personas, pero muchísimas, no las personas, muchísimos los grupos de personas que van a tratar de sobrevivir. Eh, los enterramientos más antiguos, pues claro que se van a encontrar pues en espacios donde hay grupos más antiguos, ¿verdad? Como pudiera ser en África. Los enterramientos más completos en el sentido de vista arqueológico, pues van a ser en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que va a ser la primera salida por ahí. Yo ya les enseñé el mapa. Entonces, si ellos estaban desde el 125,000 en esa área, pues es lógico que ahí estuvieran empezando el laboratorio, ¿no? Para hacer las cosas. Y por eso vamos a tener esta situación. Hay una zona arqueológica que si ustedes la buscan es junta. Siempre te van a decir Skull Café. Siempre, o sea, no es que esté uno al lado del otro, pero pues yo creo que les pague el mismo patrocinador. No, no sé, ¿verdad? O sea, siempre están juntas. Está en la actual Israel y fueron descubiertas entre 1925 y 1935. En una va a haber 7 adultos y 3 niños. El, ¿Cierra la puerta? Ah, ¿y por qué no le apagan? Para que no estén batallando, porque luego aquí en la nuca te da y... ¿Sí? ¿Sí se puede? Ahí está. En la otra cueva se encontraron 5 individuos, pero también se encontraron fogatas, se encontraron herramientas, se encontraron muchas cosas. Lo interesante de esta situación es lo completo de los huesos. Entonces ya pudimos darnos cuenta, por ejemplo, que uno está abrazado del otro. Ese tipo de cosas no lo va a hacer un mapache. No lo, no, estos no, estos no. Estos apenas tienen 45,000 y otros 55,000. ¿Sí? Mira, ya lo lograron. Sí, sí, son 100 centímetros, exactamente. Entonces, este tipo de respuestas, este tipo de situaciones, es lo que hace que los investigadores sueñen, ¿verdad? Y con ese sueño, pues empiezan las otras investigaciones para poder probar lo que ellos creen que puede haber sucedido. Obviamente también les va a dar información, pues, qué comían, cómo vivían, si se adornaban, no sé, o sea, todo ese tipo de cosas. Nosotros vamos a tener otra que es la cueva en el Monte Carmelo actual, pero se llama Quevara. Sí, esto fue bien, bien cerquita, 1983. Y este sí son 60,000, ¿cómo ven? 60,000, ¿ok? Es un esqueleto descabezado, claro que sí lo hicieron como ritual, que sí, como era muy querido, no lo quiso soltar. Pues no sé si la esposa o la mamá, I don't know, no lo sé. No lo quiso soltar. O si era un gran guerrero, pues estuvo, como recuerdo. O sea, no sé si lo vamos a lograr saber. Pero bueno, hay hipótesis. Es un esqueleto es descabezado y tiene un diente. Yo creo que sí lo pueden ver aquí, ¿no? Ahí está. Es un varón y ya medía 1,70. Ya medía 1,70, pero no los demás esqueletos que se han encontrado en otras partes. Entonces, la hermosura de estas situaciones es que podemos notar que cada grupo que arrancó tuvo diferentes respuestas a su migración. No quiere decir que porque este midió 1,70, las demás personas midieron 1,70 hace 60,000. Sí, sí, está bien. Muy bien. Exacto. Por eso cuando te dicen que David mató al gigante de Goliat, sí tenemos que entender que era un gigante. 20 centímetros más que todo un ejército de 10,000 personas. ¿Cómo no vas a sentir, verdad? Que era un gigante. Entonces, los gigantes sí existieron, ¿no? Porque había personas de 1,50 y había personas de 1,90 en otros milenios, ¿no? Va a haber personas de 1,90. Eh, en el siglo XIX había personas de 2 metros y 2,10 metros en el Tíbet. En el siglo XIX. En el siglo XIX los europeos medían 1,65.
tú ves una fotografía de una persona de 2'10", no vas a decir, ay, es que es un todo tibetano excepcional. Dices que es un gigante, ¿no? O sea, así pasan las cosas. Ahora, importantísimo, importantísimo. Este esqueleto es de un Neandertal, no es de un Cro-Magnon, es de un Neandertal. ¿Qué es lo más importante? Y por eso les pongo ahí 1983. ¿Qué es lo más importante? Que tenía hueso y oides, y oides. Esos huesos solamente los tienen los cuerpos que hablan. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo el aparato se llama aparato fonador. Ahí les va, ahí les va. Miren, aparato fonador es el conjunto de órganos en nuestro cuerpo. O sea, el huesito es parte del aparato fonador. ¿Ok? El aparato fonador es el conjunto de órganos del cuerpo humano encargado de generar y ampliar distancia, ¿sí? Y ampliar el sonido que se produce al hablar. Yo algún día me voy a hacer rica y famosa cuando me estudien por qué tengo este vozarrón. Algún día alguien me va a decir, ven, te quiero estudiar. Y fíjense qué chistoso. Por años, personas, pues obviamente amables, o sea, personas que, que, que me mostraron cierta, pues, cariño, por años en diferentes ciudades. Blanca, el tono de voz que tienes no es un tono de voz natural. Date la vueltecita con un otorrinolaringólogo. Imagina que tienes un nódulo en alguna de tus cuerdas. Ahorita, pues, te pudieran arreglar, pero si te lo captan. Bueno, eso me pasó cuando tenía 40 años y luego en otra ciudad cuando tenía 45. O sea, no era que un grupo social con miedo a los nódulos en las cuerdas, no, así pasó. Y cada vez que me iba a checar, porque oye, si alguien ya te hace esa llamadita de atención, ay, pues claro, me haces caso. Me revisaban, al otorrino le llamaba la atención mi ronquera y principalmente mi volumen y me decían, pues qué maravilla, usted no tiene nada, ni siquiera tiene irritación, cuerdas vocales, lo que quiera. Cuando tenía como 50 años de edad, fui, pero por otra situación, con un otorrino, laringólogo. Y cuando le dije cómo me llamaba, dejó la pluma y me dijo, ¿desde cuándo habla usted así? Y le digo, desde que estoy en secundaria. ¿Me permite hacerle unas mediciones? Sí, ¿cómo no? Le dije, y por cierto, vengo a ver si tengo nódulos. No, me dice, ¿por qué va a tener nódulos? No, pues yo nomás decía, dijo, no, 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 es que entonces me hizo mediciones y fíjense qué cosa tan chistosa. Se juntó el hambre con la miseria. Genéticamente yo no tengo mandíbula, cosa que no es muy bueno en ningún ser humano, el no tener una mandíbula completa, ¿no? O sea, completa, bueno, pero pues así me tocó y algunos de los hombres de mi familia no la tienen, chiquito, y entonces tienen que hacerse los grandulones para que no se note que no tienen el símbolo de virilidad, ¿no? Que es una... se dejan piocha, de mis familiares, ¿no? No tengo esta mandíbula, pero por otra cuestión genética, tengo una cavidad, ya ven que tenemos nuestro paladar, ¿verdad? Tengo una cavidad de paladar específica. Genéticamente no pasa nada. No, te echas un buche más grande que la otra gente, o sea, no pasa nada. Pero esa combinación hizo un aparato fonador de mis características. Entonces, la amplitud de mi sonido es mayor porque tengo un megáfono. Pero es una cuestión que nadie tiene cómo saber a quién le va a tocar y nadie tiene por qué pensar que es algo a favor o en contra. No es evolución, es simplemente genética. Pero la verdad, no crean, sí se me quitó el piendetito de, pues oye, pues un nódulo te implica pues, sus complicaciones, ¿no? Pero fue uno
Cuando yo tenía 50, o sea, hace 10 años, este aparato fonador es diferente en cada uno de los grupos étnicos. Por eso nosotros tenemos ciertos grupos étnicos que están mucho más favorecidos para la ópera, ¿no? Que llegan a registros muy, muy bajos y que llegan a registros muy, muy altos. El entrenamiento lo hace bello, pero la genética les da una pequeña ganancia, ¿sí? Entonces, el aparato fonador es todo, genera, pero también amplía. Los compone en tres grupos de órganos diferenciados: órganos de respiración, órganos de fonación y órganos de articulación. Aunque ustedes no lo crean, es un mande. Bajito quiere decir tono bajo, tono quedo. Así. Sí, y personas mayores, personas mayores. Sí, lo que ella se está acordando de personas mayores es una degeneración neurológica. Ah, no, 40 no, 40 no. No, las personas mayores empiezan a desquebrajar la voz. Es cuestión neurológica. Lo que es voz cascada y el tono, sí. Voz cascada es neurológico. El tono, el nivel de tono de voz es neurológico en personas mayores. La moda de hablar bajito es moda. Es moda, absolutamente. ¿Y por qué es moda? Porque la demás gente en nuestro tiempo se le hace una mala educación decirle, no te oigo. Sí, no te oigo. Ahorita no se dice porque, ay, es que a lo mejor la operaron de la tiroides. Ay, es que a lo mejor trae una pena muy grande. Ay, es que a lo mejor, quién sé qué. Ahorita es muy malo. En otros tiempos, alguien llegaba y llevaba a viejito y le decía, no te oigo. ¿Qué te pasa? Y la moda se acababa en 2 segundos, pero ahora Que sí. apenas los oye, yo ni entiendo cómo logran Siempre en un lugar o también en trabajo. Y también los niveles de control. Hablar bajito es un nivel de control sobre tu escucha. ¿Sí? Tu escucha. Si tú estás hablando bajito, tú realmente estás controlando al que te está hablando. Entonces son modas, son situaciones, ¿no? Que se da uno para el otro. En la actualidad, con tantísima operación de tiroides, ya te está cayendo el 20. Y mi ex esposo, mal fuerte, y mi hijo anda muy fuerte. Y yo me I don't know. llama tu atención. I don't know. I don't know. La gente, entonces, por ejemplo, lo que tú dices, por ejemplo, Eh, Eso escandaloso no tiene nada que ver con el aparato fonador, sino con las costumbres sociales, ¿no? Sí, las costumbres sociales. El que, por ejemplo, las mujeres sean escandalosas es una situación que nos ha salvado la vida por miles de años. El que las mujeres seamos escandalosas, el que podamos hablar, que podamos carcajearnos abiertamente. No somos... Sí, son criticadas por estructuras patriarcales, ¿no? Por estructuras patriarcales. Sí, por eso, pero son sociedades patriarcales. Si fueran sociedades donde hay equidad, pues a lo mejor te dicen, oye, yo también me estoy tomando mi café a gusto, pero no porque seas mujer, sino porque el escándalo a lo mejor no es apropiado por el espacio, que no tiene nada que ver con lo patriarcal, ¿no? Sino con, pues todas queremos estar a gusto aquí, bueno, pues tiene razón la otra. Pero fíjense una cosa muy interesante. Entre más silenciadas sean las mujeres por las sociedades patriarcales, más inutilizadas son en cuanto a respuesta al peligro. Fíjense, por favor, tú pones a una persona con burka y a ver cómo le hace para defenderse de algún peligro. Tú pones a una persona con sari
Trata de caminar 3 pasos rápido con Sari. Olvídate de correr, ¿verdad? Eh, Cuando silencias al grupo femenino de una sociedad, también tienes que ver cómo le haces porque ya se vuelve como si fuera un infante, que no, entonces la tapas, la guardas, pues realmente la invisibilizas. Y muchísimas de las veces se inicia con esta situación de pues, no haga ruido, o sea, no haga ruido. Entonces, esta situación del aparato fonador sí es importante. Está absolutamente probado, o bueno, no probado, está absolutamente aceptado que la gravedad de la voz de los hombres asusta en el momento, ¿no?, en que lo haces, que al final de cuentas, pues por casi 90.000 años, pues era la función de esa gravedad de un varón, el asustar ya sea a otro grupo humano o animales, ¿verdad? Y la agudeza de los grupos de femeninos, uno llega mucho más lejos. Un grito agudo es muchísimo más perceptible a la lejanía, pero el agudo inmediatamente te pone en tenso, hay peligro, ¿sí? No huyes, te pones atento. Entonces, ese tipo de situaciones siguen directamente relacionadas con supervivencia, ¿sí? Los aparatos fonadores no tienen nada que ver que tú seas un rinoceronte. Si tu aparato fonador viene de un tipo de genética, puedes hablar muy agudo, aunque tú tengas así toda la posibilidad de hacer creer que eres muy masculino en el sentido tradicional de los rasgos anatómicos o morfológicos. Em, Les comentaba, aunque ustedes no lo crean, es una cosa espectacularmente difícil respirar y hablar. Es muy difícil. Por eso, cuando les dices, están los niños, ¿qué le decimos? ¿Verdad? No hubo comunicación. ¿Por qué? Porque no cumplió la función de habla y respiración. No hubo comunicación. Eso es acá. Está tan asustado que su neurología le está quitando el gran regalo de la comunicación. ¿Qué le decimos nosotros? No es de aquí, es de acá. Respira. Tenemos 120.000 años sabiendo que respiración y habla tiene que ir agarraditos de la mano. Entonces, el aparato fonador va a ser uno de los grandes, pero grandes retos de la evolución humana. ¿Qué es lo que va a suceder con esta situación de 1983? Pues que va a empezar el debate a todo lo que da. ¿Por qué? Porque por unos 40, 50 años se estableció que los sapiens sapiens desarrollamos un sistema de comunicación que nos llevó a la supervivencia y al neolítico, bueno, rumbo al neolítico. Y con los neandertals no desarrollaron ese tipo de lenguaje y que ellos mismos limitaron y pues se les acabó, ¿verdad? Y por eso desaparecieron. Cuando encuentran esto y ven que si hay huesito, tuvieron que reevaluar todas las situaciones. Y aquí es lo maravilloso. Si nosotros estamos hablando que los Neanderthals eh, desaparecieron hace 35.000 años, y sabemos que en el 60.000, o sea, hace 60.000, sí tenían aparato fonador. La preciosura de la enseñanza de esta investigación es que no es el cuerpo, es que no es el cerebro, es lo que hacemos con la combinación cerebro-cuerpo. ¿Por qué creen que yo me la paso haciendo que todo mundo a mi alrededor lea? ¿Por qué creen?
Porque yo sé que los Neandertals desaparecieron porque no tenían un lenguaje completo. Es la misión en mi vida, que por mí no quede, que sepa la gente que existe un lenguaje completo. Entonces, todo mundo a mi alrededor o tiene un libro, o tiene un promotor de lectura, o tiene un club de libro, o tiene un círculo de lectura. Por mí no va a quedar. No es verdad que por ser inteligencia promedio y por tener aparato fonador, podamos hacer uso de las capacidades de supervivencia y preservación que nos da la comunicación. No es verdad. Se tiene que desarrollar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los Neanderthals y los Sapiens Sapiens? Que algo sucedió y que los Sapiens Sapiens sí se enseñaban, sí se entendían entre ellos, pero de deberes. Y los Neanderthals nomás entendían así como que, ¿para dónde? ¿Cuándo? ¿Qué hubo? ¿Me chiflaste? Exacto. Muy limitados. Sobreviviendo, sí, pero el problema de nuestro mundo, ay, qué barbaridad. Si solamente estás sobreviviendo, más bien estás alargando tu fecha de muerte. ¿Sí? Si solamente estás sobreviviendo, eso es lo único que estás haciendo. Entonces, ¿nos quedamos bien con Guevara? ¿Vamos bien? Muy bien. La Ferracier está en Francia. Lo interesante de la Ferracier es que abrió todo un debate, todo un debate, porque ahí encontraron personitas enterradas, pero también encontraron a una personitita pequeñita, ¿verdad? Un bebé que no sabemos si alcanzó a nacer o no. No, no lo saben. No saben si la mujer murió y le sacaron al bebé para enterrarlo, porque pues no tiene el cordón, o sea, no lo saben muy bien. Si realmente hubieran muerto los dos al mismo tiempo y hubieran sido enterrados por separado, ya estamos hablando de una situación muchísimo más avanzada en el sentido del valor individual de cada persona, ¿sí? Y vean qué otra cosa tan linda. Ah, bueno, esta no es una cueva, es así nada más como un accidente geográfico. Y perdón, geológico, un accidente geológico. Y esa es una representación, pues porque sí había lugares, por lo visto, donde había algún tipo de ritual o de agua o lo que quieras por allá. Sí había fogatas, le pusieron, también hubo huesos de diferentes, hubo pieles, pero también encontraron más como protegido el enterramiento. Al niñito o sea, le dicen el neonato, ¿verdad? Pero cuando dicen neonato quiere decir que sí nació. No sabemos si sí nació, pero le vamos a decir el neonato. El neonato tenía regalos. El neonato tenía regalos. Tenía 3 herramientas. Le dieron regalos. Y ese tipo de cosas pues implica muchísimo más avance en cuanto a la capacidad ritualística de los seres humanos. ¿Por qué te vas a deshacer de una herramienta que te costó tal vez 10,000 años de evolución? ¿Sí? Y no solamente te deshaces de esa, sino te deshaces de 3. No sería Dime. una postura como para defenderse por la invalidez misma de su edad, su corta edad, que no tuviera las aptitudes para defenderse en ese nuevo plano al que trascendiera. Eso es lo importante eso es lo importante de los errores. ¿Por qué necesitan estar acostaditos? ¿Por qué de lado? ¿A dónde creen que van? ¿Qué creen que va a suceder? Lo más importante, todos sabían que se iban a pudrir, todos. No hay con que, ay, es que lo pongo aquí para que cuando yo vuelva de un año lo pueda abrazar. No. Todos sabían que enterrado vas a encontrar más que huesitos o al resto. ¿Qué estaban pensando? Los enterramientos es el primer indicio de la religión. ¿Sí? Que si vais solito y que por qué no le llevas esto a tu mamá
¿no? A este nanito, ¿no? Chiquillo, aquí te dejo esto y cuando te encuentres a tu mamá en el otro lado, etcétera. Con este término, es una reconstrucción de los Neandertals y esta reconstrucción está basada específicamente en los huesos de la ferrecia. La próxima sesión vamos a hablar de las posibilidades del pensamiento mágico. Vamos a hablar, como nos dice perfectamente nuestra compañera, de las posibilidades de el más allá, ¿sí? Y vamos a ver cómo los enterramientos nos hacen humanos, porque vamos a empezar a creer que tenemos una razón para morir, ya que no hay una razón para vivir, tiene que haber una razón para morir, ¿sí? Entonces, espero que les haya podido platicar cosas nuevas. Hace muchísimo tiempo estaba increíblemente de moda esta serie. Yo nada más leí los tres primeros, pero son seis. El clan del oso cavernario, El Valle de los Caballos y Los Cazadores de Mamuts. Son tres libros que, bueno, se volvieron seis magníficos, magníficos. Y es específico